Hola, ¿qué tal? Ahora quiero mostrar cómo elegir el termomagnético principal en un servicio con 127 volts como el que tenemos aquí en nuestro pizarrón, donde ahora tenemos nuestra fase, la colocamos en el lado izquierdo, como siempre debe de ser, en nuestra base socket, donde se va a encontrar el medidor, y el neutro, y con su tierra física, como lo mostré en el video anterior, aterrizando el neutro, donde es el único lugar donde vamos a unir el neutro con la tierra física. Y aquí tenemos alimentando con este termomagnético sencillo nuestro centro de carga. Comisión Federal de Electricidad nos permite consumir hasta aproximadamente 5000 watts en un servicio con 127 volts. No debemos de sobrepasar, se supone, ese servicio de 5000 watts, ese consumo. Pero podemos derivar, dependiendo de las necesidades, como aquí coloqué un puente hacia la otra terminal en este centro de carga para 4 circuitos y donde coloqué 4 termomagnéticos de diferente capacidad. Este es solo un ejemplo, no tiene que quedar exactamente así. Ustedes deben, dependiendo la situación en la que se encuentren y dependiendo las necesidades de cada hogar, de cada vivienda, es como se van a colocar, se van a instalar los diferentes termomagnéticos haciendo diferentes cálculos. Quería aprovechar para mostrar esta barra para tierra física, la cual podríamos adaptar en esta caja, en este centro de carga, si estuviera aislada la barra para neutros. Si estuviera aislada, esta tierra física la podíamos colocar en esta barra, adaptándola a la izquierda de este centro de carga. Pero, repito una vez más, si estuviera aislada esta barra. Ahora siguiendo con nuestro cálculo para esta vivienda, primero debemos de empezar a calcular en el interior qué tipo de aparatos va a haber para poder hacer ese cálculo. Y para esto les voy a mostrar esta hoja donde aquí tenemos, y según nos dice el fabricante, que el calibre 8 soporta aproximadamente hasta 40 amperes y el calibre 8 es el que se encuentra, es el que alimenta esta instalación, es el que se encuentra en la acometida. El calibre 10 soporta aproximadamente 30 amperes y el calibre 12 20 amperes y el calibre 14, que es el mínimo a utilizar, soporta 15 amperes. Ahora bien, aquí podemos utilizar un calibre menor, por ejemplo el calibre 10, con un termomagnético de 20 amperes. Podemos utilizar un calibre 12 con un termomagnético de 15 y así sucesivamente, pero nunca debemos de colocar al revés, instalar un calibre 14 y colocar un térmico de 20, porque primero se nos puede quemar el cable y el térmico de 20 jamás va a proteger. El calibre 12 no lo debemos de instalar, de colocar con un termomagnético de 30 amperes, ni un calibre 10 con uno de 40 y así sucesivamente. Debe de ser al contrario, como les mencioné. Ahora en este ejemplo quise solamente como ejemplo poner estos datos.
con esta alimentación con 127 volts, y para esto debemos utilizar la ley de Watt y debemos también aprender a utilizar la ley de Ohm, donde tenemos en esta vivienda, suponiendo una lavadora que consume 1200 watts, divididos entre 127 volts, que es la alimentación, aunque aquí lo correcto, para hacer un cálculo más aproximado, hay que medir con nuestro multímetro el voltaje real que tenemos en la alimentación, que puede llegar a ser 120, 115, dependiendo, pero en este ejemplo me da un total de 9.4 amperes, dividiendo 1200 entre 27, y si me da 9.4, hay que colocar un térmico mayor a este amperaje, el siguiente. Pero si no contamos con un termomagnético de 10 amperes, podemos colocar uno de 15. Tenemos una motobomba de medio caballo, la cual consume 373 watts, los cuales multiplicados por 3.5 en el arranque, nos da un wattaje, una potencia que dividiéndola entre 127 volts nos da 10.2 amperes. Colocaríamos otro termomagnético de 15 amperes para ese circuito independiente, al igual que la lavadora. Si contamos con 10 focos de 100 watts, cada uno nos da un total de 1000 divididos entre 127, nos da un total de 7.8. Colocaríamos otro termomagnético de 15 amperes. Si lo llegamos a encontrar de 10, colocaríamos uno de 10. Y finalmente 9 contactos que aproximadamente consumirían 250 watts y nos daría un total de 2250. Y hecha la operación nos daría un resultado de 17.7 amperes con un termomagnético de 20. En total serían 45.10 amperes, pero realmente no se utiliza. Sería una casualidad que se utilizara todo al mismo tiempo. Por eso estoy colocando y multiplicando con una demanda del 80% y nos viene a dar 36 amperes, porque no se utilizaría todo al mismo tiempo. Esto sería para el termomagnético principal, 36 amperes. Colocaríamos uno de 40, como lo tenemos en este ejemplo. El principal sería de 40 amperes y tendríamos 3 de 15 y uno de 20 para este ejemplo. Así es como podemos calcular este termomagnético principal en un servicio con 127 volts. Y aquí es donde ya coloqué este termomagnético de 40 y 3 de 15 y uno de 20. Como realmente hice esto como ejemplo, así quedaría, aunque en muchos hogares no cuentan con esta caja, con este centro de carga, y desde aquí empiezan a derivar, colocando, abultando los cables en el mismo termomagnético, provocando sobrecalentamientos por el abultamiento. Y por eso también es necesario, lo ideal sería colocar un centro de carga para dividir los diferentes circuitos, cuidando de no sobrepasar los 5000 watts de potencia, que es lo que nos brinda este servicio
por medio de CFE. De esta manera, quise mostrarles cómo elegir el termomagnético principal con este ejemplo. Espero y les sea de ayuda a todos y cada uno de ustedes.